Hoy es 8 de marzo del año 2015. Vamos a considerar 1 Timoteo 3:14 al versículo 17 y el título del sermón se va a llamar La Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Vamos a inclinar nuestros rostros ante nuestro Padre y vamos a orar. Amado Padre, estamos una vez más frente al trono de gracia de usted, agradecidos porque nos podemos congregar como familia. Señor, nos regocijamos porque dice donde están 2 o 3 está usted, y hoy nos congregamos como iglesia, ahora como ladrillos vivientes, ahora que usted fue colocando. Le estoy pidiendo, Señor, que usted esté añadiendo a aquellos que van a ser salvos, y una vez que han sido añadidos, no solamente que se queden ahí, sino que ahora empiecen a crecer. Por eso necesito ahora de su gracia sobre mí, sobre esta persona, Señor, aquel que va a exponer la palabra. Sabemos que nosotros somos indignos ahora, dice 1 Corintios 4:7, dice, ¿de qué te glorías de lo que te fue dado? Yo no me puedo gloriar de nada al predicar de su palabra, Señor. Por eso vengo con un espíritu de mansedumbre a pedir a usted, Señor, que usted esté no solo a mí, sino que a su pueblo, que durante la semana hemos pecado, hemos transgredido la ley, no hemos ensuciado los pies, no hemos ensuciado las manos y la mente. Por eso dejamos frente al trono de gracia de usted, como es el Salmo 55, versículo 22, echa la carga sobre Jehová y Él hará. Dejamos sobre usted nuestras cargas, nuestros pecados, aceptamos que ahora, Señor, el sacrificio de Cristo Jesús, y por Él que entramos ahora al lugar santísimo, porque nosotros no podemos entrar, sino que Él abrió el velo. Y le pido la guía y la dirección de su Santo Espíritu ahora para que nos esté iluminando la mente, que nos dé conocimiento y sabiduría para poder entender su palabra, Señor, que está ahí oculta, pero a usted le ha agradado revelarlo a nosotros, a nuestras conciencias, y que baja en nuestros corazones, Señor. Sabemos que ninguno de los que está acá es digno tampoco de tomar la Santa Cena, pero, Señor, hemos confiado, Señor, en el sacrificio de Cristo. Señor, mientras estamos en este servicio también estaremos orando, porque sabemos, Señor, que hemos transgredido su ley y continuamente a veces pecamos. Por eso, Señor, confiamos en Él y somos obedientes, Señor, y no vamos a tomar la Santa Cena porque decimos somos dignos o ya no pecamos, sino porque ahora, Señor, confiamos en Cristo, Señor, y hacemos este recordatorio, Señor, que Él nos mandó, y mientras lo hacemos también recordemos, Señor, el sacrificio que ha hecho en la cruz hasta cuando Él venga. Por eso le pido la guía y dirección, Señor, de Santo Espíritu, para poder exponer esta palabra a la mente de su pueblo, Señor. Como siempre, le pido, Señor, todo esto en el nombre de su Hijo amoroso, Señor Jesucristo. Amén. Vamos a abrir entonces, según qué himnario tengan, primero vamos a cantar Roca de la Eternidad, ¿no? Y en el azul es el número 179 en el azul que tenemos. Bueno, cuando quieras empezar o bueno, te vamos siguiendo. Vos empezás, yo te sigo automáticamente. Roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico y limpio manantial, en el cual lavado fui, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr, solo en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Y ahora vamos a cantar ¿Cómo podré estar triste? ¿Qué número? En el rojo. A ver, sí.
¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él, feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Bueno, gracias. Bueno, vamos a tener que tener paciencia porque hace un poquito de calor. No sé si te trajeron algo, pero yo sí. Así que yo fui vivo. Me traje para secarme. Gracias por estar, ¿no? Hoy. Bueno, vamos a considerar, como saben, haciendo nuestra predicación expositiva de Primera de Timoteo. Estamos en Primera de Timoteo 3, versículo 14 al 17. Y ahí como subtítulo, a mí me aparece en la Biblia de las Américas, el misterio de la piedad, ¿no? Así me aparece a mí como subtítulo. Primera de Timoteo 3, versículo 14 al 17. Cuando yo era chico, aquellos que me conocen, me crié en la iglesia católica. Creo que hasta los 20 años mi mamá me llevaba y crecí ahí estudiando o escuchando todo lo que se hace ahí adentro, ¿no? Confirmación, bautismo, todo, tenía que ir a rezar ahí, cometía un pecado, me iba ahí a rezar como 40 Padre Nuestro, más la Ave María y más el Creo y ya estaba, ¿no? Y bueno, y así fue hasta como los 20 años creo que fui ahí, y sí, más o menos por ahí. No siempre conocí la verdad, ¿no? Estoy contando esto un poco para ver esto lo que vamos el día de hoy. Y me acuerdo que cuando entrábamos ahí, incluso, bueno, era una capilla chica, me acuerdo, de barrio, se tocaba la campana y teníamos que ir hasta ahí, ¿no? Pero ese lugar ya era considerado como que no se podía hablar, como era un lugar sacro, un lugar como que estaba la presencia de Dios ahí, había mucho respeto en ese lugar. A los 20 años termino mi carrera de la prefectura, me mandan para acá y quise conocer el centro. Y en el centro me encontré un lugar que se llama la Catedral. Y cuando la vi dije, wow, ¿qué es esto? No se parecía a la capillita de mi barrio. Entonces fui y me acuerdo que me senté en uno de los bancos que están ahí y había mucha paz ahí, me acuerdo. O por lo menos parecía paz porque no se permitía hacer ruido. Incluso ni hablar, porque si vos querías hablar, hacía shh, como que, no dije por ustedes, ya saben la técnica, ya sabemos. No, que yo decía el cura para que no se podía hacer ruido, nada, porque está la presencia de Dios, decía. Entonces vos hacías así, o el zapato, y ya como que todos dejaban así pues ya se llama rezar, no orar. Rezar, que viene en la palabra de repetir, siempre dicen lo mismo, Padre nuestro que estás, no sé, por eso rezar, repetir. Pero nosotros no repetimos, nosotros hablamos con nuestro Padre, que es una diferencia, pero ellos repetían así. Y eso es lo que quería hablar, que era como que ellos decían que ahí estaba la presencia o la casa de Dios, y eso es más un poco lo que también nos vamos a ver en el día de hoy, si es verdad
vamos a explicar que Dios habita en este lugar, o estas paredes o la iglesia son la casa de Dios, ¿no? Porque muchos, yo sé que muchos están acá ya, aunque sea, tienen una idea, ¿no?, de lo que voy a hablar hoy, pero no todos por lo menos, y si tienen una idea voy a tratar de profundizar un poco más sobre esto. Pero en los tiempos de Pablo, en la Asia Menor, donde Pablo estaba, se pensaba, porque acá vamos a hablar, no sé si leyeron, ustedes cuando termino yo un sermón, usted sabe que el otro domingo le va a seguir los otros versículos, así que tiene una ventaja de ir leyendo por lo menos, para ir sabiendo lo que voy a hablar. Pero ahí Pablo habla un poco del templo, ¿no? Y en la época de Pablo, este templo, vamos a decir, en Asia, se levantaba, vamos a decir, muchos templos con catedrales, no catedrales, pero sí edificios donde moraban estos dioses, ¿no? Y había en esa época muchos o innumerables templos en la ciudad de Efeso, donde trabajaba también Timoteo, que estamos considerando hoy, que ahí estaban, si se acuerdan, no han escuchado, estaba el templo de Artemisa, que era Diana, que era una diosa, no sé, que había bajado del cielo, y bueno, así lo que ellos creían, ¿no? Y un poco esto de ahí está en Hechos versículos 19. Y este templo, o sea, de la Artemisa Diana, era considerado una de las 7 maravillas del mundo. ¿Por qué? Porque contaba con 127 columnas de 19 metros de de altura, ¿no? Y este templo era famoso. Sabemos que ya no queda nada de esto, ¿no? O sea, no existe. Pero en esa época sí, era una de las 7 maravillas reconocida en la época de Pablo, por eso Pablo cuando está escribiendo eso está también pensando en el templo ese, ¿no? Y ellos querían que había bajado del cielo eso, y bueno, lo habían colocado como un pedestal, unos mármol. Por eso que en el día de hoy yo voy a hablar que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, como dije, no puedo levantar la Biblia porque me da pesada, pero como que la iglesia es la columna que sostiene la verdad en alto. Y vamos a ver si las iglesias bien, ¿no?, del día de hoy están haciendo eso, o qué. ¿No han observado esto? No sé si alguna vez lo han observado, que a veces sacan un texto, no me acuerdo de qué profeta, si alguno lo conoce me ayuda, que como no sé si Amos o uno de esos, que Dios le dice que ustedes están preocupando en comer, y eso mientras mi templo está vacío. Y con ese texto ellos empiezan a sacarle la plata de los bolsillos a la gente. ¿Para qué? Hay que levantar el templo, hay que levantar allá, pero Dios está hablando de otra cosa en esa parte. Pero hoy se encargan mucho de qué, no decimos que debemos, como estamos hablando fuera nosotros, sí, mejorar, ampliar, reconstruir. Eso sí es necesario porque, claro, si llega a crecer es necesario expandirse, o el proyecto que estamos hablando allá con Gabriel o con mi esposa, de ir para aquel lado, para ampliar, incluso va a haber más comodidad, pero ese en sí no es el fin que tenemos nosotros, sino que es la edificación espiritual, pero esas cosas también son necesarias. Pero cuando hablamos de columna y baluarte, estamos hablando más de sostener la verdad en alto. Así que ahora voy a seguir explicando esto y voy a empezar a lecturar el texto yo. Y dice así, el misterio de la piedad, versículo 14 de 1 Timoteo 3:14. Que creo estas cosas esperando ir pronto. Entonces Pablo le estaba escribiendo estas cosas porque él esperaba ir pronto. ¿Qué es esto? Lo que está diciendo Pablo es que cuando te escribo estas cosas se está refiriendo a todo lo que habló antes, del capítulo 1 al capítulo 3:13, dice, todo esto que te hablé, te la escribo por si acaso yo no podría viajar. Ahora vamos a ver en el 15, que va a explicar por qué. Pero dice, todas estas cosas te estoy escribiendo, pero de mientras, dice en el 14, yo estoy esperando ir. Pero es por las dudas, guiado quizá por el Espíritu Santo, que lo inspiró a escribir las Escrituras, él se anticipó. Bueno, si ustedes han leído de 2 Timoteo, saben que ya en 2 Timoteo es la última carta, porque él dice que ya está pronto a morir, ella iba a morir. Se cree que la historia dice que murió decapitado. Pero acá sabemos, entonces él sabiendo la situación, nosotros
sabemos cuando algo va a subir, porque estamos viviendo ciertas situaciones o algo y sabemos que pronto está a un fin algo, o algo se va a acabar. Pablo sabía que estaba pronto a acabar su vida. Y entonces, ¿qué hizo? A este siervo que él tenía, le escribe para que sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que lo va a decir en el 15, pero en versículo 15, lecturo. Pero en caso en que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Bueno, de acá voy a sacar casi la mitad del sermón, porque después en el 16 está la otra mitad. ¿Qué es esto? Vamos a tratar de como el pollo, de sacarle por partes, a ver si lo podemos menuzar un poco los textos. Pero en este caso, que me tarde, te escribo para que sepa. Bueno, entonces Pablo está interesado en que el ministro de Dios o que la iglesia sepa. Pablo dice, yo estoy interesado en que sepas cómo debes conducirte, o ese conducirte de 1 Timoteo 3:15, y también aparece en 1 Pedro 1:17, habla de un comportamiento, habla de, no pensaba que me quería dar, habla de un comportamiento, de un vivir. Entonces le estoy diciendo, para que sepas cómo debes, según la traducción la podrían entender así, para que sepas cómo vivir, para que sepas cómo conducirte, para que sepas cómo comportarte, que eres un ministro. Entonces, ¿es importante este texto? Creo que es uno de los textos más importantes que hasta el día de hoy que empecé esta epístola, creo que todo es importante, la palabra de Dios, todo, ¿no? Para edificación, pero este texto es muy importante. ¿Cómo una iglesia debe conducirse? Sería como cómo debe un ministro conducirse o gobernar el gobierno eclesiástico de la iglesia. Entonces, ¿cómo es? Y Pablo nos va a decir qué es y cuáles son las columnas y baluarte que sostienen la verdad en alto. Entonces, para que sepas cómo conducirse uno en la casa. Bien, Pablo dice uno, bueno, habla como un individual, pero bien sí, no solo habla del pastor, sino que habla de toda la iglesia, porque la iglesia son uno, son una misma fe, un mismo Dios. Entonces todos somos uno. Viene para el ministro, pero es para todos, para que sepan cómo conducirse. No es vendría a ser, no sé cómo sea, colectivo, no sé si está bien la palabra, o sea, es no solo individual, sino algo colectivo el mensaje. Entonces, para que sepan cómo conducirse también sería para que lo podamos entender. Aunque no lo quiero transversar el texto, pero también tiene la idea, porque no solamente uno es, sino todos. Entonces, en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo. Bueno, esa pasa la parte de casa de Dios que está, acá te veo, en la casa de Dios. Este es el problema. Yo me acuerdo cuando estábamos allá, estaba ese púlpito viejito que estaba ahí, que no está más, estábamos ahí y no teníamos ni silla, nada. No creo que había un cajón. Sí, me acuerdo de un cajón, y no sé qué más, y vino un hombre y miró allá. Y claro, y cuando dije, ¿y esta es la iglesia? Y él miraba así, y claro, yo me acordé, ¿no? de lo que decía cuando el profeta dijo, ¿qué vinieron a ver o qué vinieron a mirar? ¿No? Porque él estaba predicando, estoy hablando, ya saben, Juan el Bautista, ¿no? Pero él también miraba y me acuerdo que dijo, pero Dios te quiere prosperar, me dijo, Dios quiere que no sé qué cosa. Y él creía que esto es la casa de Dios. Para él la casa de Dios es el lugar, o la iglesia son estos ladrillos de ese techo. Pero yo ya sé que ustedes saben que esto no es la casa de Dios, o si no lo saben no lo van a aprender. Pero la palabra casa ahí en el griego es oikos. Esta palabra oikos quiere decir, tiene una connotación de morada. Morada es cuando dice cuando lo que estáis en Cristo, estáis en Efesios talleres, o en Cristo, o colocados, o injertados, o lejos de mí, cuando dice, habla de un tiempo presente continuo, estar, habitar en un momento, en un lugar. Entonces, es eso, la idea de oikos acá, es una morada. Y Dios no es que está bien, sí, puedo decir que si quiere usar la palabra del Antiguo Testamento que era el Shekinah, sí, pero no es así. Vamos a ver que nosotros somos templo viviente. ¿O acaso ignoráis esto? Dice Pablo en 1 Corintios. Sí, pero porque por eso dije al principio, cuando iba a la iglesia católica, ellos pensaban que uno entra y porque ahí está el Dios ahí. Yo me acuerdo cuando fui acá, una de esas pastoras, ¿no?
que yo le estaba contando a Gabriel, entré de short, le andaba buscando un lugar donde congregarme. Estás dolido, vos buscar un lugar donde, por lo menos que se predique la palabra de Dios, o sea, que se trace bien la palabra de Dios y uno trate de buscar lo mejor, ¿no? Y me salió esta señora y claro, me hizo una visión Schwarzenegger así, tipo Terminator, me hizo así. Y me vio el short y enojota. Y me dijo, a la casa de Dios así no puede entrar, me dice. Y digo, bueno, porque yo soy la pastora y me dijo cuánto estudio tenía. Y digo, bueno, digo, perdón, digo, yo estaba buscando un lugar donde congregarme, digo, pero si no puedo entrar así, digo, y me fue algo así, ¿no? Fue una de las tantas historias que me pasó. Bueno, ¿qué pasa? Ella dijo que la casa de Dios era el lugar ese, donde se sentaban todos, ¿no? Estaba muy bien arreglado ese lugar, pero no era así como decía la señora, ¿no? No es. Esta palabra casa que tiene en el versículo 15, oikos, bien tiene la idea de casa o morada. En el Antiguo Testamento, me voy un poquito el Antiguo Testamento para que podamos tener una idea de lo que significaba el Antiguo Testamento y lo que, que es lo mismo, ¿no? Por el pacto es uno, pero vamos a ver qué quiere decir esto. Se refería al tabernáculo, no sé si me escuchaba una vez como a la casa de Dios, o el templo también, que eso tenía una idea de casa, tabernáculo, templo, eso era la idea. En 1 Pedro, pero si ustedes ven al Nuevo Testamento, en 1 Pedro 2.5, si no me equivoco, lectura así: también vosotros como piedra viva sed edificados como casas espirituales para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol Pedro? También vosotros, no está diciendo este ladrillo que está acá, sino lo que está hablando de los ladrillos que son ustedes, vosotros como piedras vivas. Entonces está hablando de la iglesia, vamos a decir, como el edificio, la casa de Dios. Ser edificado como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Entonces creo que es clarito lo que dice Pedro. Nosotros, bien cuando nos congregamos, sí somos ladrillo viviente que venimos y conformamos, vamos a decir, el templo de Dios, pero en sí cada uno es un ladrillo viviente, es un templo de Dios individual. Bien cuando nos juntamos, vamos a decir como iglesia, o no sé si la palabra colectiva será correcta, pero sí conformamos también el templo, pero el templo en el sentido espiritual. Yo no me acuerdo si me ayudan, en Juan 4:24, que está hablando con la samaritana, le dice que llegará el momento, no se adorará en Jerusalén, en Samaria, sino se adorará en espíritu y en verdad. Entonces si vos estás como siempre digo, el mismo ejemplo gastado de años que lo digo, estás en la punta de un cerro, estás en, no sé, en algún lado, o así en la selva, en una iglesia ahí, vos estás adorando en espíritu y verdad, estás haciendo lo que Dios manda. Pero en esa época estaban interesados en levantar grandes templos y más los judíos, porque bueno, Dios los había mandado también, ¿no? Pero todo esto, vamos a ver, simbolizaba, porque era una tipología de Cristo. Que vos justo estabas hablando algo de eso, ayer leamos algo de eso, justo tengo un texto más o menos que me acordé de eso, pero de otra cosa, no de apostología, sino de cristología es. Pero algo de eso para que se pueda llegar a entender. Entonces, ¿de qué nos está hablando acá el texto? 1 Timoteo 3:15, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. La casa de Dios, lo voy a resumir si no entendieron nada, siempre digo, es la iglesia local. O sea, ¿qué es una iglesia local? En lo que estamos viendo en eso de los sábados, más adelante vamos a llegar, pero se llama, en la iglesia local vamos a ver cómo Dios ha levantado en cualquier lado donde Él ha placido, una iglesia que es local, donde pone una persona, un ministro a predicar la palabra de Dios. Eso llamamos iglesia local. Pero para que ustedes puedan entender, acá aparece como casa de Dios en esta traducción que está acá, ¿no? Casa de Dios, así lo inspiró el Espíritu Santo para escribir a Pablo. Entonces esta casa de Dios que ustedes encuentran acá se está refiriendo al templo viviente que somos nosotros. Bueno, este es un local. Este local, si nos vamos para allá, ¿qué pasa? ¿Se quedó el Shekinah acá? Y si nos vamos al centro, ¿qué crece?
ponele que son 30, vamos a tener un localcito bueno, ¿qué pasó? Uy, no, pero se quedó acá. No, nosotros la iglesia nos trasladamos. Cuando dice la iglesia salió a recibir a Pablo, ¿qué pasó? ¿Se salieron los ladrillos caminando? No, la iglesia, cuando salió a recibir a Pablo, en el libro de Hechos, eran las personas, y esa es la iglesia. Por eso que hay que entender cuando dicen que esto no, esta es la casa de Dios, no, ustedes son la casa de Dios, ustedes son ladrillos vivientes. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Y ustedes acá hacen sacrificios vivos, o sea, continuamente. Tanto vos, tu señora, ellos, yo, continuamente tenemos que estar haciendo sacrificios. Y a veces se levantan de nuevo otro y otra vez sacrificio y estamos así, pero no lo hacemos en el poder de nosotros. A veces si Dios le permite abrir y el Espíritu Santo le abre la mente. Cuando en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, era un templo y había un sacerdote. Bueno, ahora ustedes son templos, o yo, y la iglesia, y ustedes se encargan de hacer sacrificios. ¿Se puede llegar a entender? Y ustedes son los sacerdotes de ustedes mismos. Ahora, en medio del sumo sacerdote que habita dentro de ustedes, él es que el poder de él hace sacrificios. Quizá diga, yo no puedo vivir completamente. La diferencia estriba en que son diferentes, vamos a decir, al mundo, que ya ni siquiera están, vamos a decir, haciendo esos sacrificios. No sé si se puede llegar a entender un poco. Traté de hablar un poco. Bueno, voy a seguir avanzando. Tengo más sobre esto, así que me voy a explayar un poquito más sobre esto. Ahí voy con un poquito más de esto. Voy a seguir. Pero en el caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo ha de conducirse uno en la casa de Dios. Bueno, bien, ustedes son templo, como estaba explicando Viviente, pero acá en el contexto de casa de Dios, se está refiriendo ahora, por lo menos cuando nosotros nos juntamos, esto es, se transforma en la casa de Dios. Cada uno de ustedes son ladrillos que vienen, por decir, para que una ilustración pobre, pero conformamos la iglesia de Dios. Por supuesto, una casa no va a crecer. Yo me acuerdo cuando estaba esta casa, ya que acá estaba esta parte ni el baño. Para hacer ese baño tuve que vender una máquina que yo tenía de ejercicio. No había ni baño cuando vine yo acá. Pero cuando hicimos la parte de allá, era yuyo, todo eso que estaba ahí. ¿Y qué sucedió? No se levantó, así que dijo, y se levantó todo, ya estaba el techo puesto. Creo que hubo poner las bases, me acuerdo en esa época, tirar todos los preparativos que hay que hacer, y después que esta base se empezó a levantar para arriba. Bueno, esto es lo mismo que está sucediendo ahora. Solamente es que Dios va añadiendo a lo suyo. La iglesia que es del Dios vivo, dice, columna y sostén de la verdad. Voy a explicar un poquito de esto, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Esta palabra columna que aparece acá, que la idea es, o por lo menos la palabra en el griego es estulos. ¿Qué quiere decir columna o estulo? La columna es lo que sostiene un edificio. Y acá se usa, ya sabemos, metafóricamente. ¿De qué cosa? En Gálatas 2.9, ahí nos da una referencia que yo no voy a ir, porque no vine al texto, por lo menos no me va a apoyar mucho ese texto, pero habla en sí de los oficiales que son de la iglesia, de los ancianos, y cuando Pablo dice que encontró a las columnas. Pero yo me voy a referir más a lo que habla cuando está hablando de columna o estulos, acá en el versículo 15. Acá en sí se está refiriendo más, o sea, sí está hablando de la iglesia local, o sea, con nosotros, o sea, para que se pueda entender, no estos ladrillos, sino nosotros que conformamos una iglesia local, a donde estemos, conformamos una iglesia local. ¿Y qué sucede? Acá Pablo, la idea más está hablando de la iglesia local que tenemos, no solo yo tenemos, sino la responsabilidad de mantener, o sea, en alto nosotros, o sea, colectivamente las doctrinas, de las enseñanzas, de la práctica, de la fe que nosotros profesamos. Entonces lo voy a repetir un poquito más clarito, a ver si se puede llegar a entender. ¿Qué es esto de la columna? La columna que aparece ahí somos nosotros todos
Columna, ya saben, ¿no? Es algo que sostiene, o sea, y ustedes todos nos conformamos, o sea, la idea que dice Pablo, en sostener en alto las verdades del Evangelio, o doctrinas, si quieren decirle, o las enseñanzas que hemos adquirido o nos han legado. Entonces, pero como estamos viendo ayer en los estudios, para sostener en alto, ¿qué debo hacer yo primero? O defender o lo que yo creo, lo que yo profeso, yo primero lo debo entender, pues yo no voy a hacer una defensa sin pelear. No, apología de la fe no es esto, entrar en debates teológicos y ganarle al otro una pelea teológica. Entonces yo sé más que vos. Eso es alguien pobre, solamente hace eso. Yo por lo menos no entro en debates, en esas discusiones interminables, pero sí deben saber las doctrinas, tienen que saber, porque si no es como ir a la iglesia como estaba yo, me sentaba y escuchaba lo que decía y me iba, pero deben saber. Entonces, para mantener en alto, versículo 15, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna, hasta ahí que estoy explicando, columna, que está hablando que la iglesia local, nosotros tenemos la comisión, por decir, ahora vamos a ir de expandir el Evangelio, pero cuando hablo más que a nosotros se nos ha dado o se nos ha confiado la verdad, que vamos a explicar un poco de la verdad. Bien habla de Cristo, pero habla de las doctrinas. ¿Qué es esto? A la iglesia se le ha confiado o se le ha dado la proclamación de la verdad. Y cuando hablamos de proclamación de la verdad, estamos diciendo la proclamación del Evangelio. Entonces, eso, o sea, a la iglesia, nosotros todos, que somos columna, debemos sostener en alto, pero las doctrinas. No quiero decir doctrina de la gracia porque no aparece en la Biblia, pero sí doctrina aparece. Dice que Cristo enseñaba doctrina, Pablo enseñaba doctrina. Entonces nosotros tenemos el deber de sostener en alto. Sostener en alto no significa pelear con un carismático, pelear con otro, no. Pero sí presentar una defensa sana cuando se requiera la palabra de Dios, ¿no? Espero entonces que hayan entendido lo que es columna, que es estublo, ¿no? Es eso, somos la iglesia local y tenemos la responsabilidad que se nos ha delegado, se nos ha confiado a nosotros, de proclamar las verdades que se nos han dado. O sea, la iglesia primitiva, antigua, siempre ha habido iglesias, no le voy a decir locales, vamos a decir bíblicamente. Dios ha tenido remanentes. ¿Qué son remanentes? Aunque, vamos a decir, es como él, no me acuerdo qué parte, si alguno se acuerda, me ayuda, gracias. Pero hay una parte donde habla que es como el desierto, o sea, como las arenas del mar, y él dice que él va a tener, aunque sea un remanente, algo chico, que le va a ser fiel. Entonces las iglesias locales, y más en los posteriores tiempos, van a haber muchas iglesias falsas, pero Dios siempre va a tener, aunque sea un remanente chico, en un lugar con gente pecadores, pero redimidos por Cristo, que se van a mantener sanos en las doctrinas, levantándonos en alto. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad ¿de qué? De proclamar la verdad del Evangelio que se nos ha dado a nosotros. No sé si han leído estos textos, pero recién estoy conociendo, algunos ya más o menos sé hasta dónde conocen, pero para los que no conocen, les voy a leer algunos textos que yo creo que ya lo habrán escuchado, ya creo que tienen años. Pero en 1 Corintios 3, 16, 17, y después me voy a 2 Corintios 6, 16. 1 Corintios 3, 16 y 17, dice así: vosotros sois el templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en vosotros? Entonces, 16 y 2 de Corintios, no, leí 1 de Corintios 3, 16 y 2 de Corintios 6, 16. Es un poquito más, dice casi lo mismo. 6, 16. ¿O qué valor tiene el templo de Dios conocídolo? Porque vosotros sois templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su pueblo y ellos serán mi pueblo.
Entonces dice, o de acuerdo, o qué acuerdo tiene el templo de Dios conocido, porque nosotros somos el templo de Dios. Bueno, más clarito dirían Buenos Aires, echale agua. Entre este texto y acá podemos ver que Pablo dice, ignoráis que soy el templo de Dios, y acá dice, vosotros sois el templo de Dios. Entonces si volvemos de nuevo a vamos a leer Efesios también, Efesios 2.21 para ya aclarar, para ir redondeando. Efesios 2.21, en quien todo el edificio tiene ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Acá nuevamente Pablo dice que todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bueno, otra vez Pablo viene explicando que no es, no se van a asustar, voy a hacer un ruido, no es esto, no está hablando de esto ni de esto, no habla de ninguna de estas cosas, sino está hablando de nosotros. Esa es la idea Pablo cuando está hablando. Yo no me acuerdo si es en Juan, no me acuerdo si es Juan 2.24, Juan 2.26, no me acuerdo bien porque no lo tengo acá. A ver si no me falla la memoria, ¿no? Ustedes saben, uno se va poniendo viejo, pero Efesios, Juan 2.24 o 26, a ver, si no, van a tener que esperar. Cuando él habla del templo que iba a ser destruido, no sé si se acuerdan, bueno, no sé si lo puedo encontrar, lo busco. Pero si no lo voy a decir de memoria, a ver si lo tengo acá, Juan 2, no lo tengo, pero lo voy a decir de memoria y seguramente ustedes se van a acordar de esto. Cuando Cristo dijo que iba a derribar el templo, yo sé que es en Juan 2, pero no me acuerdo en qué parte, 20 y algo, Juan 2.19, gracias, ahí está. Muy bien, viste, estaba ahí nomás, ahí nomás estaba, tampoco te... Mirá, yo dije 2.24, 2.19, gracias. 2.19, ¿querés lecturar? 2.19, perdón, leer diría, o leo yo. ¿Usted quiere decir? Yo leo. 2.19. Jesús respondió y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y ahí está, más clarito también el Señor Jesucristo, cuando hablaba del templo, ¿qué pensaba una persona carnal? El hombre carnal no entiende las cosas espirituales. Que cuando dijeron, va a destruir el templo, ¿qué dijeron ellos? Dijeron, bueno, no sería como esto, ¿no? Creo que era el 3er templo ese ya, se había levantado, o sea, por lo menos lo habían reedificado. Pero ellos, se agarró 46 templos, ellos empezaron a mirar, claro, y no quiero hablar de los dispensacionalistas porque me voy a ir y no quiero andar haciendo doctrinas atacando otras doctrinas, pero sí es necesario ver lo que dice las Escrituras. El dispensacionalismo está muy equivocado en eso cuando habla del 3er templo y esas cosas, porque lamentablemente cuando vos tenés la mirada puesta en el Antiguo Testamento y traes todo eso que estaba en el Antiguo Testamento, que es una tipología, y lo querés traer ahora a la actualidad, solamente es una tipología que apuntaba a Cristo. Y Cristo, cuando está hablando del templo, ¿de quién está hablando? Acá. De él. Muy bien, ahí está. Y eso es lo que hablábamos también, que estaban ayer. Cuando ellos hablaban del templo y David que iba a levantar el templo, David dice, mi hijo va a levantarse bien, decía Salomón, y se va a sentar acá. Claro, pero fíjate que si es por la eternidad se iba a sentar. Salomón no estuvo sentado por la eternidad. ¿Quién era el que iba a estar sentado ahí por la eternidad? ¿Ves? Pues ellos no sabían, estos profetas, ni entendían lo que decían porque no sabían. Entonces hablaba de ese templo, hablaba de Cristo. Y cuando Cristo dice, esto se va a hacer, no me acuerdo si en el original griego, acá en estas traducciones no aparece, pero creo que en el griego Cornel la traducción no es que se va, él está soltando una profecía acá, no es que está diciendo, capaz que esto se cae, y no sé, Cristo cuando decía, hablaba, sabemos los 3 oficios de Cristo, no sé si lo saben, ¿no? Es profeta, sacerdote y rey. Esos son los 3 oficios de Cristo. No tengo tiempo de hablar, ya hace mucho lo hablé con las doctrinas básicas, hace un par de años. Los tengo en CD, cualquier cosa. Pero acá que está diciendo, él no decía, hoy va a pasar, no, él profetizaba, esto se va a caer. Y él, no me acuerdo que se va a caer, dijo que la traducción original
no me acuerdo si dice que como que no iba a quedar, no es piedra sobre piedra, sino que no iba a quedar ni escombro, ni polvo, ni nada, no quedó nada eso, o sea, es una traducción más, como que él fue, ¿cómo digo? No es que dijo quizás, sino él profetizó de que se iba a caer. ¿Y qué pasó? Creo que es en el año 70 fue, si no me equivoco, cuando el general Tito entra y destruye todo, y acá se cumple eso. Y no sé si se acuerdan, han estudiado historia de la iglesia, y él había dicho, y ya Yahvé también, perdón, Jehová le había dicho, y claro, ellos entran a matar, y estaban perdón, lo tengo que decir porque es historia, ¿no? Voy a tratar de decirlo con un poco, que no sea tan duro de oír, pero las madres estaban ingiriendo a sus hijos, y Dios le había dicho que iba a pasar eso, y ellos no sé cómo. Y cuando entra el general así y ve eso, es como ¿qué pasó? Hay una película también que muestra eso, y estaban todos el pueblo de Dios y no quedó nada, todos murieron los sacerdotes, pero Cristo dijo, no va a quedar piedra sobre esto, y pasó. Pero ellos ¿qué pensaban? Tenían puesta la mirada en las cosas materiales. Fíjate, vamos a levantar el templo, vamos a hacer para allá, y los pastores vamos a construir, necesitamos el diezmo, necesitamos aquello, y toda la plata para hacer grandes edificios, vamos a poner esto, visto otro, el cartel adelante. Pero el Señor dice, este es el templo, ustedes son el templo, esto es lo que debemos hacer. No es fácil, o sea, hacer sacrificio de nosotros, vamos a tener una lucha continua, yo creo, y yo soy el que estoy a la cabeza, voy a tener una lucha continua de acá, y yo soy el más atacado hasta cuando muera. Pero el sacrificio que continuamente va a estar, ¿no? O sea, creo que todo, o sea, estamos en eso, ¿no? No sé. Entonces, ¿se puede entender de quién hablaba cuando hablamos del templo? De Cristo. En 3 días lo levantaré. ¿Qué pasó al tercer día? Lo resucitó, como dice Caro, muy bien. El templo ese, entonces hablaba de un cuerpo. Y eso es cuando dice la casa del Dios vivo, esta palabra que no sé si es oiko, dije ahí, en el griego, sí, oiko es, habla de ustedes. Entonces, pero cuando nos juntamos, nosotros somos una iglesia local, y ustedes son encargados, yo también, bueno, yo de pasarlo, de adoctrinarles, para que ustedes mantengan alto, cuando en algún momento, por eso no significa pelear, proclamar la verdad del Evangelio, no que andar por ahí. El problema de los reformados caen en este error, que yo una vez llamé una prédica el orgullo espiritual de las iglesias reformadas. ¿Por qué le llamé así el título del sermón? Porque al conocer mucha información y mucha doctrina, que los otros andan, no sé, cantan y bailan, andan así todo el tiempo, y la Biblia la tienen para apoyar papeles. Entonces, ¿qué sucede? No pueden entender mucho lo que es la palabra de Dios. ¿Y en qué se gloria? Dice, si alguien se quiere gloriar, dice Jeremías 9, no me acuerdo, 23, por ahí, en conocerme a mí, dice Dios. Entonces debemos conocer, más allá de lo que significa la palabra en el hebreo, o mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces es necesario, más allá que la palabra conocimiento ahí encierra la idea de comunión con Él. No tanto conocimiento, porque conocimiento no salva, sino la coinonía con Él. Entonces la iglesia es eso, se puede llegar a entender la columna. Ahora me voy a pasar rápidamente bueno, acá tenía que dejar en Efesios porque voy a tener que volver de nuevo. Así que voy a dejar el dedo acá porque estoy seguro que voy a tener que, si no me equivoco, voy a hablar de la base ahora. Pero 1 Timoteo 3.15, ¿no? 3.15, sí. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Bueno, acá sostén, ahora Carolina, o sea, ella que se encarga de la edición, eso tiene una imagen que va a mostrar, en la imagen del sermón, va un poco a tipificar un poco eso. Pero esta parte no va a aparecer, la que voy a hablar, cuando dice columna, bueno, mi traducción no sé qué dice, a ver. Columna y sostén de la verdad, dice. Pero hay otras traducciones que puede decir que dice baluarte. ¿La tuya dice baluarte? ¿Qué, 1960? Una vez yo estaba en la iglesia bautista, y me acuerdo que Bruce estaba predicando y justo él dijo algo, y uno de los que estaba ahí, no sé cómo, dijo, levantó la mano, porque medio raro,
levantó la mano y habló, no sé, ¿qué significa evaluarte? Dice. Y yo justo estaba al lado de él, ¿qué significa evaluarte? ¿Te acordás? Y nos miramos la verdad, así, el pastor me preguntó a mí, y yo era invitado, o sea, nos llevábamos bien, y no entendíamos más o menos porque él hablaba así español, decía. Y no sé, digo, yo de verdad en esa época no me acuerdo que no. Yo fui, es como que yo me voy a intentar escuchar, no me fui con un sermón no me había preparado, fui, me fui a escuchar así a ver qué hablaban. Y él me acuerdo que preguntó, ¿te acordás? Y no me acuerdo, creo que no le dije, o sea, no sabía. Así que hoy me voy a reivindicar con eso y me va a tocar explicar lo que es baluarte. Entonces, ¿qué significa baluarte? O la traducción esta que me gusta a mí está bastante buena, esta que estoy usando en el día de hoy, pero dice baluarte y sostén, ahí está, sostén, esa me gusta esa palabra, sostén de la verdad. Ahí la palabra, estoy buscando la palabra, es edraioma. ¿Qué quiere decir? Quiere decir un apoyo o baluarte que aparece en algunas traducciones, que tiene la idea de sujeción. Yo busqué y toda la información que encontré que es de edraios, quiere decir firmes, de edra, de asiento, un apoyo. Y bueno, una vez más está hablando de lo mismo, volvemos a lo mismo a la iglesia local, tanto lo que la palabra que dije columna y esta baluarte se refiere a la iglesia local, que está apoyada ¿qué? Sobre el fundamento de ¿qué? De las doctrinas de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces ahora voy a un texto, Mateo 7:26, versículo 27. Mateo, versículo 26, me dice, hace como 2010, hace como 5 años atrás más o menos, 5 años atrás di una serie que se llamó El Sermón del Monte. Fue una serie larga, que la tengo grabada ahí, pero expliqué un poco de esto. Y bueno, cerramos con el capítulo 7, ¿no? Que entró ahí, del 5 al 7. Y Mateo 7, 26 al 27 habla de esto. Ay, Mateo 7, estoy en Mateo 28. Y acá creo que voy a tener que hablar de los ángeles. Mateo 7, se me tiene paciencia porque no me lo marqué. Mateo 7, versículos 26 y 27. Entonces, si no se perdieron, estoy explicando qué es baluarte. ¿Qué quiere decir esto de baluarte? Ya lo expliqué, es un apoyo donde se apoya la iglesia. Voy a dar un poquito más de información a ver si puedo llegar a tener acá de baluarte para que lo puedan entender, porque baluarte, a mí cuando me decía baluarte, a mí lo que me viene es como eso de la bandera, de que sostenía algo así como un ala, se llama así como un baluarte. De verdad me viene la idea algo de eso, pero la idea baluarte, ahora lo vamos a aclarar un poco, esto baluarte, porque primero entendimos que la primera palabra son las columnas. Carlos va a subir en el frente del video. ¿Nunca vieron el tabernáculo metropolitano de Londres? Donde yo trabajo tiene una entrada así y tiene dos como así cosas redondos y van a ser romanas. Ahí está. Bueno, eso vendría a ser la primera palabra que no me acuerdo, una columna. Bueno, eso es la columna que sostiene, y arriba vamos a estaría la doctrina para poder decir. Pero baluarte no es lo mismo que otra columna. Lo que sí está hablando, para que puedan entender, vendría a ser esto. Habla del cimiento. Solo que no sé por qué aparece baluarte. Así que voy a tratar de explicarlo lo más sencillo que pueda hacer. Pero baluarte acá más sería el fundamento, la idea. Y Pablo usa esta palabra en Efesios 2:20, que ahora voy a entrar un rato porque estoy en Mateo. Voy a poner primero al Señor Jesucristo y después voy a poner al apóstol Pablo. En ese orden lo voy a explicar. Pero la iglesia fue edificada, vamos a decir, sobre el fundamento del Señor Jesucristo y el fundamento de los apóstoles. Así que, aunque aparece una palabra diferente acá, pero la mejor palabra sería plataforma, fundamento. Creo que esa sería la mejor palabra, ¿no? También tenía la idea cuando esos dioses que había en esa época le ponían la cabeza, no sé por qué le sacaban los brazos así,
y lo apoyaban sobre esa cosa. Bueno, es mucho de la época de Pablo es esto. Pero voy a explicar Mateo 7, versículo 27 y versículo 28, si no me equivoco, que dijo, ¿no? 26 y 27. Señor Jesucristo habla de esto, los dos cimientos. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia y vinieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Está culminando el maestro su sermón ya, pero si vemos bien, dice, y todo el que oye estas palabras mías no las pone, bueno, ¿qué palabras mías? ¿Lo que venía hablando esta acá? No. Los dos cimientos, cómo conocer a los falsos profetas, las dos puertas y los dos caminos, sendos, el juicio hacia los demás, la oración recibida en respuesta, el verdadero tesoro, el ayuno, el Padre Nuestro, las ofrendas, la oración, el amor verdadero y su recompensa, la enseñanza de Jesús sobre la venganza, la enseñanza de Jesús sobre el juramento falso, y todo eso que viene hablando del odio y todo lo que viene hablando ahí, dice que son el fundamento. Entonces volvemos a Timoteo para que se pueda llegar a entender. La iglesia está edificada, o sea, vamos a decir, las bases que fueron echadas. ¿Cuántas veces se echa, aquellos que conocen de ustedes, vos sos hombre, la base en una casa? Sí, ¿y cuántas veces se hace? Vamos a decir una vez sola. Ah, muy bien, una vez sola. Eso es muy importante. Fíjate que en el día de hoy muchos pastores, muchas profetas, no lo decimos con ánimo de atacar, pero sí necesitamos traer claridad y ver lo que dice las Escrituras. Vienen con muchas revelaciones nuevas y con nuevas profecías que Dios le dijo y esto. De acuerdo a las doctrinas y las enseñanzas, todo lo concerniente a la salvación, la soteriología, ya ha sido revelada por Dios. ¿Cuántas veces fueron echadas las bases? Una vez. Y sobre una vez que se echó la base, se empezó a levantar. Entonces, la iglesia, una iglesia local, sea grande, sea chica, ustedes cuando vayan a elegir una iglesia, ¿dónde me voy a congregar? Lo primero que deben ver si esa persona está edificando sobre las bases que dejó Cristo. Si yo no estoy edificando sobre esto que dejó Cristo, entonces lo que deben hacer es retirarse y buscar un lugar donde lo más sano que ustedes puedan ver de acuerdo al conocimiento y la revelación que Dios les ha dado a través de su santa palabra guiada por su Santo Espíritu. Ustedes son libres de decir, bueno, esto no es lo que dice las Escrituras, porque deben fijarse, pero el pastor debe, o la iglesia local debe edificar sobre los fundamentos que dejó Cristo y los apóstoles. Creo que es Efesios 2:20 y 21, 2:20 y 21, a ver si Efesios 2:20 y 21. 20 y 21. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Ven? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús el mismo piedra angular. Ya recién vimos sobre la enseñanza del Señor Jesucristo. Si no edifican sobre las enseñanzas mías, ¿qué sucede? Se va a venir para abajo todo porque no tiene base. Si no tiene base una casa, se va para abajo. Entonces debe estar edificado sobre eso. Que van a venir vientos, que van a venir tormentas, sobre eso, seguro, porque Cristo nos dice, ay, edificar la base y no pasa nada. Ustedes, si lecturaron bien o escucharon lo que yo lecturé, 7:26-27, ¿qué dijo? Una vez que edifiquen, ¿va a estar todo bien? No, ¿qué dijo? Cuando vengan vientos y vengan tormentas, entonces la iglesia no es que la iglesia, ay, ustedes o yo, no vamos a tener viento y tormentas. Sí que va a haber viento y tormenta. Lo que sucede es que Dios dice, a pesar de esos vientos y a pesar de esas tormentas, si están edificados sobre mí, se van a mantener. Pero si esa iglesia no está edificada sobre mis fundamentos, cuando venga el viento y cuando venga la tormenta, si la iglesia desaparece, esta iglesia desaparece porque no estaba sobre los fundamentos de Cristo, o sea, Dios no era de Dios. Entonces, ¿qué sucede?
pero tormentas y vientos van a venir. Se puede llegar a entender, pero debe estar edificado sobre el fundamento de los... Le va a tocar abrir un poquito las orejas. Fíjate que los falsos apóstoles y los falsos maestros, que dicen de Efesios 2, 20 y 21 ahí, y dice edificado sobre los profetas y los apóstoles, y con ese texto ellos se apropian y dicen de que ahora están los 5 ministerios: apóstol, profeta, las naciones y todo eso que aparecen ahí. Bien, pastor y maestro es uno solo, no es que hay un pastor y hay un maestro, no. El pastor es pastorear y a la misma vez es enseñar, o vamos a decir, adoctrinar. Entonces es una sola cosa que debo hacer yo: pastor y maestro. O sea, pastor más de cuidar y maestro de la doctrina, de enseñar, de didascalía. Entonces, enseñar a las personas, ¿está? Pero ¿qué sucede? Ellos hoy, entonces, pero también está, fíjate que dice edificado sobre los fundamentos, y ahí es donde entran, no sé si están enterados, todos estos apóstoles que están hace años y profetas. ¿Por qué? Porque lo sacan de Efesios 2, 20 y 21, dice edificado, pero no es así, porque como dijo recién Gabriel, ¿cuántas veces se echa la base? Una vez, muy bien, una. Entonces ellos no pueden venir a traer nuevas bases, porque la iglesia hace años que ya se fue edificada, y la base se echó una sola vez, y la base la echó Cristo, y la base la echaron los apóstoles. Siempre digo lo mismo: ¿qué apóstol? No, capaz que allá me entienden más. ¿Qué apóstol tenemos nosotros? No. Calor. Estamos derretidos. ¿Cómo? ¿Qué apóstol? Muy bien, ahí está. No se escuchó, no tomó la sopa. Quiso decir Pablo. Pablo tenemos. Él nos dio, el Señor Jesucristo nos dio a Pablo. ¿Por qué? Ojo, atento a lo que voy a decir, porque es una forma de identificar a los falsos profetas y a los falsos apóstoles y profetas. Porque este fundamento fue echado una vez, ¿verdad? Y no se echa más. ¿Qué sucede? Cristo nos dio a apóstoles a los gentiles, muy bien. Entonces fue para nosotros. Y si nosotros teníamos un apóstol que Cristo nos dio, y a la circuncisión les dio a Pedro, entonces debemos prestar atención a aquel que se nos dio a nosotros, porque entonces el error, y acá viene el error, que no para juzgar, pero que hacen mal las iglesias carismáticas, o no quiero decir, vamos a decirle una abreviatura, los pentes. ¿Qué hacen de malo? Que se van a los evangelios que están buenos, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero ellos viven ahí. Milagro, profecía, levántate, ¿no? Y viven como haciendo, ¿viste que dice vendrán falsos cristos? Bueno, ellos como que están queriendo hacer las mismas cosas de Cristo. ¿Qué sucede? Yo ya siempre dije lo mismo: ¿se puede hacer esos milagros? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, pero eso eran las cartas de presentación del Señor Jesucristo, eso era la carta de presentación de los apóstoles. Pero y debemos tener en cuenta esto, que eso representaba la vida y obra de Cristo en el ministerio terrenal. Pero cuando Cristo es glorificado, ya es diferente. Y fíjate que cuando aparece Pablo en juego, vamos a decir, Pablo ya está en la época del Cristo glorificado. Entonces, ¿a dónde vamos a vivir? ¿A dónde vamos a vivir nosotros? Menos que tenía el anteojo. ¿A dónde vamos a vivir nosotros? En la época donde estaba Cristo, que estaba haciendo las señales y estaba predicando, estaba hablando, que estaba mostrando porque él estaba demostrando que era el Hijo de Dios, o cuando él muere y resucita, y ahora en el tiempo que estamos de Pablo, que se nos dio a nosotros para mostrarnos, o sea, todas las riquezas espirituales que él logró en su vida ministerial allá, y ahora ya la tenemos acá. Entonces debemos decir, si se nos dio un apóstol, es necesario que leamos toda la Biblia, pero es importante que leamos lo que quiere decir el apóstol Pablo, si no me acuerdo, en sus 13 epístolas, si no me equivoco, son 13, sí. Es necesario porque él nos va a hablar de un Cristo glorificado, de un Cristo que está reinando. Entonces es necesario saber esto. Y eso es lo malo, para que puedan abrir un poco, si pueden llegar a entender por qué, vamos a decir, nuestros amigos pentes o pentecostales se equivocan.
porque ellos viven en la época de Jesús viviente. Y ya no está más así. Cristo murió y ya resucitó y está glorificado. Y si no entendemos eso nosotros, las iglesias de hoy quieren vivir en una época de ministerio Cristo que vivía, echaba fuera demonios y estaba en esta época. Pero no terminó. Si uno dice que la Biblia terminó acá, en Mateo, Juan, Lucas y Marcos, o sea, eso no es el orden, está bien, pero continuó, siguió, y ¿qué sucede? Cristo murió, resucitó y está glorificado, y por eso debemos saber qué es. Y eso, por eso que ellos están viviendo más en cosas de esa época, más un ministerio más terrenal, y nosotros estamos más sentados en los lugares celestiales. ¿Se puede llegar a entender? Si no se nos abre en esta cosmovisión de entender las escrituras, estamos perdidos, porque nos vamos a quedar en una época terrenal de Cristo y no en la época que murió y resucitó. Entonces debemos entender esto. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque para defender la verdad del Evangelio debemos entender esto. Bien, la palabra que aparece ahí, voy a seguir con esto, si no termino más. Me voy a tratar. Uy, no puedo encontrar Timoteo. Acá está. Se fue Timoteo. Columna y sostén de la verdad. Bueno, espero que se haya podido entender esto porque me falta el último y me tengo que apurar al máximo. Es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Bueno, el versículo 16. Pablo va a empezar acá. Cuando nosotros empezamos generalmente el servicio, cantamos algo que se llama, vamos a decir, como legado, tradición que tienen las iglesias, no así reformadas, pero se viene pasando, cantamos himnos. Y ustedes dirán, pero ¿cuándo? Eso quizás lo inventó Martín Lutero, como dicen muchos. No, eso lo inventó Lutero, y Lutero sacaba los himnos de la cantina del bar. Y él le pasó una vez dijo, qué lindo que está, no sé qué cosa, y él agarró, empezó y le puso letras con la Biblia, y la tonada, no sé, a ver cómo se me puede ocurrir. A mi manera, ponerle, yo no sé cantar, pero ponerle, dice, vamos a cantar, yo que sé, Cristo, está linda la tonada. Dicen que lo inventó Lutero, pero no es así. Porque cuando Cristo está, no me acuerdo que en la última cena, por ahí se dice que estaban comiendo y cantaron un himno. Y él salió después para... Entonces ya vemos que en la época de Cristo ya se cantaba, y Cristo mismo cantó un himno, no me acuerdo si ahí o estaba haciendo la última cena. Canta un himno y él sale al encuentro y sabemos que fue lo que pasa, es entregado. La idea que pueden entender es que se cantaba himno. El Señor Jesucristo dice que el Señor Jesucristo cantaba himno, ¿no? Acá, a ustedes si no se lo saben, acá en el versículo 16, ¿por qué estoy explicando esto? No porque estoy defendiendo los himnos ni nada, sino que lo que estoy por lecturar, el versículo 16, que dice, indiscutible y grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, vivificado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, querido en el mundo, recibido arriba en gloria. Voy a dar solamente un texto por cada uno para así puedo acelerar, si no se me hace muy largo. Pero ¿qué dice Pablo, o qué va a decir, o qué dijo Pablo, mejor dicho ahí? Pablo va a mostrarnos 6 líneas. Sí, 6 líneas, me voy a mostrar, si ustedes lo cuentan con sus manos, son 6 líneas de un himno, de una adoración que había de esa época. Esto que tienen ustedes ahí del versículo 16 es un himno, no sé si ustedes lo buscan ahí, es un himno que cantaba la iglesia en la época esa. ¿Por qué? ¿Por qué decimos los himnos? Qué aburrido. ¿Qué sucede? Es que los himnos, la idea que transmite es doctrinal. Si yo canto, no quiero cantar ninguno conocido, pero a ver, no sé, porque iba a decir el fuerte, pero a ver, no sé, alguno conocido que hablan del amor. Y si vos escuchás siempre la misma palabrita pegadiza y habla siempre del amor, o no sé, pero no sale de ahí. Y cuando ustedes escuchan los himnos y le prestan atención, van a escuchar que es doctrinal. Cuando una persona pasa, o cuando alguien está cantando, pero ella está cantando, alguien pasa y escucha. Y dice, no está cantando. Fíjate que la vecina al lado se cantaba ella y la persona dice, no está cantando, claro, cantaba un himno. Pero no terminaba, y es que la persona dice, ¿qué está cantando?
y ponerle que escucha cantar esto, yo no sé cómo se cantaría porque no la letra ni nada, no sé mucho de música, pero fíjate que le escuchara cantar esto, él fue manifestado en carne, vivificado en el espíritu, contemplado, que alguien escuche cantar eso. Los himnos son doctrinales, la música, la adoración a Dios no significa que adorarle, ya sabemos que adorarle no es hacer esto así, adorarle sabemos que implican, por lo menos, la exposición de la palabra de Dios, el cantar el himno y el orar. Todo eso conforma un conjunto de adoración que es en espíritu y en verdad, que sube como olor fragante hacia el trono de Dios y Dios lo recibe. Pero ¿qué sucede? No quiero hacer una explicación de la adoración, pero es eso. Pero ¿qué sucede? Esto que está hablando acá Pablo, esto era un himno. Y estos himnos son doctrinales. Entonces los himnos o la música no significa esto. Y hacen un ruido y cantan. Y no se trata de eso. Lo podrías cantar, pero Dios es ritmo. Muy bien. Dios es espíritu. Y por lo tanto Él acepta cosas espirituales. Tiene que ser con un corazón en el espíritu y Él acepta lo que es espiritual. Y no estoy abogando, ni estoy esgrimiendo, ni defendiendo, ni sacando capa al sistema o sea, se puede utilizar elementos, acompañamiento, todo, pero en un orden. ¿Qué significa? Que primero está la adoración en el espíritu de Dios. Y no estoy hablando de eso, me fui un poquito por de lo que es la adoración. Ahora sí me voy a profundizar un poquito en esto. ¿Qué quiere decir esto que fue manifestado en carne? Fíjate que entonces expliqué todo esto para llegar ahora al cuide de la cuestión. Si la iglesia debe mantener en alto, o sea, que sostiene, que está apoyada la verdad, y abajo está echado los fundamentos, es como una casa, para que se puedan entender. Están los fundamentos, ustedes son los ladrillos y sostienen en alto la verdad. Debemos saber qué doctrinas debemos mantener en alta. Si yo digo, bueno, está bien, yo debo sostener alta, o si alguien me pregunta cómo profeso o qué es lo que creo, yo debo saber responderle bien, si no, ¿qué le voy a decir? Voy a empezar por el primero, que es, Él fue manifestado en carne. ¿Qué está hablando esto? Se me perdieron los apuntes. Él fue manifestado en carne. Denme un segundo, que ya me ubico de nuevo. Está hablando acá, sí, del nacimiento del Señor Jesucristo. Cuando Él fue manifestado en carne, o está hablando de la naturaleza del Señor Jesucristo. No me da tiempo de hablar de esto, porque ya lo hablamos más adelante, hablamos en la teología que estamos estudiando. ¿Qué es esto manifestado en carne? Dios vino con nosotros, Emmanuel, tomó forma de humana. No sé si saben ustedes o vos te acordás por qué tuvo que venir como humano. O sea, me llevaría un rato largo para poder explicarlo, pero en sencilla palabra lo voy a hacer rápido para que se pueda entender. ¿Quién ofendió a Dios? ¿El gato que está allá arriba de mi moto durmiendo? ¿O el perro? ¿O quién fue? ¿O el humano? Muy bien, ahí está. ¿Quién debe pagar? El humano. Entonces, el ser humano, totalmente depravado, de los pelos que me están quedando acá, nomás, los últimos hasta la punta de allá, totalmente depravado yo por naturaleza. Y cada uno de ustedes examínese su conciencia, si se hallan aptos, no sé, pero es imposible. Ninguno de nosotros estábamos completamente glorificados. Sí somos redimidos y perdonados nuestros pecados y somos salvos, pero continuamos, o sea, lamentablemente, porque todavía vivimos en un templo que la carne, ¿qué quiere hacer? Mateo 7, se levanta contra el espíritu, y hay una lucha entre la mente, la ley de Dios que está acá, y mi cuerpo, dice en Romanos 7. Y entonces ahí empiezan los peleas, los gritos, todo. ¿Por qué? Porque la ley quiere hacer lo correcto, dice Pablo en Romanos 7, pero mi cuerpo se revela, a mí no me va a faltar el respeto, y empiezan las peleas, las discusiones. ¿Por qué? Porque el pecado todavía quiere enseñorearse de nosotros. Pero no es que no somos cristianos, sí somos cristianos, lo que sucede es que el pecado que está dentro todavía está ahí. Pero ¿qué diferencia hay de un mundano? Es que Dios nos dio el poder, o sea, para luchar, pero sí ahí está. Pero Cristo, cuando estoy hablando ahora, que Él fue manifestado en carne, no tenía esto. Él nació de una mujer, como decía la profecía, pero ¿qué sucede?
fue encarnado en un cuerpo. ¿Y por qué? Porque, si no sé si lo saben, era el hombre el que debía pagar, y por lo tanto se debía encarnar y venir ¿en qué? En un ser humano. Entonces es por eso que él tomó forma de humano. Gálatas 4:4 dice que llegado el tiempo, o sea, Dios mandó a su hijo, ¿no? Entonces por eso que habla, ¿no? Que él nació de una virgen. En Juan 1:1 al 14 ustedes saben, no sé qué habla ahí de la encarnación. Voy a leer el 1:14 nomás, porque no me da tiempo para leer todo, pero el 1:14 creo que dice algo. Si no tengo una gama de texto. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Qué dice? El Verbo se hizo carne. La palabra de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan 1:14. Cuando en esa época lo veían a Cristo, ellos veían solamente un ser humano, pero ¿quién estaba hablando? ¿O quién era el mismo que andaba caminando entre ellos? Yo caminaré entre vosotros. ¿Quién estaba caminando? Ellos no lo veían. Como el inconverso no te ve a vos, a tu esposa no ve a Carolina, mi esposa, y no me ve a mí. ¿A quién ven? Un ser humano. Pero dice la Biblia que cuando el Señor venga, ellos no te van a ver más así. Vos sos un simple, nada más como yo, un simple guardia que ando por ahí. Pero cuando el Señor venga, ellos van a decir, ¿soy un hijo de Dios? Van a decir. Claro, no. Bueno, cuando Cristo andaba, ellos no lo veían, estaban cegados por los lentes. Lo mismo que Pablo. Cuando Pablo se le cae la escama, cuando lo veía se le cae, eso es todo espiritual lo que pasó a Pablo. Entonces él pudo ver las cosas espirituales. Lo mismo, a Cristo no lo veían. Él había sido encarnado, bajó, caminó acá, y ¿qué sucede? Lo aborrecieron. Entonces, ese texto que aparece acá, él fue manifestado en carne, y vino, o sea, era necesario. ¿Por qué? Porque había que hacer una expiación, un sacrificio. ¿Y cómo lo iban a hacer? Necesitaba un cuerpo. Entonces era necesario, y es más largo de hablar de esta doctrina, pero con eso más o menos nos vamos a arreglar un poquito. Bien edificado en el Espíritu, tendría para hablar más, 2 Corintios 8:9, que lamentablemente lo roban, no solo, a ver si me sirve esto, ¿ya lo di? Sí, bueno, ellos hacen así, al texto. La idea en el griego ahí, Pedro me parece que dice, lo tuercen, lo transgiversan, vendría a ser algo así. O sea, sería algo así. Doblan el texto y lo rompen. ¿Por qué? Porque agarran un texto y lo van llevando para poder justificar su doctrina. 1 Corintios 8:9 no habla nunca que se hizo pobre por nosotros. Porque Cristo se hizo pobre por nosotros, y ellos sacan la doctrina de la prosperidad, ¿no? 1 Corintios, no sé si lo han escuchado, o yo quizás solamente tuve esa iglesia de prosperidad, pero ellos sacan el 1 Corintios que se hizo pobre por nosotros, y ellos empiezan a pedir la plata con eso. Pero no habla de eso. 1 Corintios 8:9 habla de que en sentido de él, ya estoy explicando mucho de la encarnación de Cristo, ya estoy haciendo como un estudio. Se hizo pobre en el sentido que él no dejó de ser Dios, pero él de su gloria se baja. ¿Sí? Se llama la humillación de Cristo. No me acuerdo si en Filipenses 2:5 al 11, por favor le voy a pedir que no les voy a poder explicar todo el texto, porque habla de un montón de cosas, no sé si palabras ahí que son complicadas, no son complicadas, que me llevaría tiempo de explicarlas, pero sí para que la escuchen. Efesios 2:5 al 11. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a aferrarse. Ya está el texto diciendo que él era igual que Dios, no es que es parecido, no, igual, la idea es igual a Dios, y no consideró el ser igual a Dios como algo a aferrarse. Cuando él bajó acá no dijo, yo soy Dios, ahora la legión destruye, no, por haberme faltado. No, él no se aferró de eso, se despojó de eso. El cual también existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de
Siervo, sí, de eso. De la palabra me parece que es doulos ahí, que quiere decir un siervo, un esclavo. De siervo acá, bueno, aparece. Haciéndose semejante a los hombres, allá semejante, no igual. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, si hubiera sido igual que yo, sería un vil pecador. ¿Semejante en qué? En un cuerpo. ¿Vos creés que Cristo... Esto es importante. ¿Vos creés que Cristo... Me dice, porque Cristo es Cristo, entonces le fue fácil. ¿Yo por qué peco durante la semana? Porque yo tengo pecado. No fue así. Cristo era un ser humano, comía, se cansaba. Siempre digo lo mismo, no quiero faltar de respeto, pero el Señor tenía que pasar al baño. No crean ustedes. Y transpiraba así. Y era un ser humano que no crean, dormía. Pero ¿qué sucede? Pero no era como nosotros, o sea, en diferencia de pecado. Usted dice, pero él no tenía tentación. Les puedo asegurar que el Señor sí fue tentado. Mateo 4 dice que Satanás se fue y lo tentó. ¿Por qué lo tentó? Y se llegó, ¿y cómo no lo puede tentar? Porque él quería tentarlo. ¿Cristo podía pecar? ¿Por eso lo va a tentar? Lo que se fue a demostrar en ese desierto es que él era el Señor. Porque no necesitaba, lo voy a tentar a él. No, él no es que estaba, y muchos dicen, estaba orando porque él tenía miedo. No, nada que ver, eso, era Dios, él es Dios. Entonces se fue a demostrar nada más que era Dios, pero no es que él estaba ahí, estaba orando, no quiero caer, no quiero pecar, deme la fuerza y la gracia del Señor para que yo pueda salir. Ahora me acuerdo del 1 Corintios 10:13, dice que usted no dejará mucho tiempo en esto y abrirá una puerta para que yo pueda salir y me agarro de sus promesas, Señor. No estaba orando, él es Dios. Solamente se apareció Satanás y él le nombró la palabra y se fue nada más. Sí. ¿Cómo van a tentarle a una creación que él mismo lo creó? No, él era Dios, pero sí vino en un cuerpo y era Dios mismo. Entonces se puede llegar a entender. Entonces se despojó todo eso, no es que dejó de ser Dios, siguió siendo Dios, pero él no se aferró de eso. Allá es en forma de hombre, no me acuerdo la palabra ahí, estupos, si no me equivoco, si no me acuerdo, que quiere decir que tiene una forma de un modelo. Ahí está la palabra modelo, si no me equivoco, no me acuerdo porque qué cosa que no me acuerdo, pero quiere decir la forma, o sea, tomó forma esto, pero no totalmente con toda mi suciedad. ¿Se puede entender? Es así, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, por lo cual Dios también este no da tiempo tengo de leerlo, pero ténganlo en cuenta porque lo voy a nombrar un ratito. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y lo confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están, decir algo así porque las rodillas que se doblan, la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Lo voy a dejar marcado acá. Entonces, ¿qué sucede? ¿Pudieron entender el texto de que fue manifestado en carne? ¿Sí? Bueno, entonces eso es, manifestado en carne, del Espíritu, hablaban de la doctrina esto es una doctrina, de la encarnación. Debemos hablar de eso, que Jesucristo se encarnó. Y podría hablar más. ¿Vos te acordás de esta gente, de los ¿cómo se llamaba? Que no creían que Dios podía encarnarse, los agnósticos, no anticismo. Como ellos, Pablo y Juan peleaban con que Dios no podía, claro, no sé si quería agua, pero no, pero en la heladera hay agua fría. Ahí la ventanita está entra el aire. Ellos creían que Cristo no podía encarnar, por eso, pero no tengo tiempo de explicarlo, después para cosas afuera lo explico. Pero sí, Cristo se encarnó. ¿Por eso es importante? Sí que es importante, porque ahora no tanto, pero en esa época decían que Dios no se podía encarnar. ¿Cómo Dios se va a encarnar en un cuerpo? El cuerpo es pecador. Entonces ahí empezaba la pelea. Bueno, me voy al otro. Justificado o vindicado, según la traducción que tenga, en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Justificado o vindicado, según la traducción que tenga. Justificado por el Espíritu o vindicado, está hablando por qué. No sé si usted tiene la traducción, creo que la mía tiene mayúscula, que está hablando de el Espíritu Santo, como tiene mayúscula del Espíritu Santo. Esto de justificado o vindicado, creo que la otra traducción, a mí yo tengo justificado. Pero saben que el Espíritu Santo descendió como paloma, ustedes saben, Mateo 3:16, cuando estaba Juan el Bautista ahí, ¿no? Y también con la cual me dice que este es mi hijo amado, todo eso, ¿se acuerdan? No tengo tiempo de ir por todos esos textos, si no se me largaría, pero yo confío en que ustedes estas cosas ya las saben.
Bueno, él fue ungido, sabemos, por el Espíritu Santo, ¿no? ¿En qué? En esta naturaleza, vamos a decir que tenemos nosotros humanos, o el cuerpo, o como él le decía, templo, le decía él, ¿no? Templo. Entonces, Pedro también dice, estoy pronto a abandonar este templo. No decía, cuando termina de predicar a Daniel, que no aguanto más para abandonar este templo. No, él hablaba de este. Yo estoy pronto a qué irme, decía Pedro. ¿De qué? El templo este. Entonces, eso es, todo lo que hizo de la realización de los milagros, lo de echar fuera de demonio, todo eso porque el Espíritu Santo lo había dotado de poder, era por medio del Espíritu Santo. Bueno, eso lo sabemos, pero acá, o sea, cuando está hablando vivificado o justificado en el Espíritu Santo, que lo vindicó plenamente, se puede explicar más en Romanos 1.4, y después voy a dar una traducción para aquellos que no entienden nada, voy a dar explicación en mi palabra, pero en Romanos 1.4, a ver si pueden encontrar en Romanos 1.4, nos va a dar una explicación más de qué es esto justificado en el Espíritu. Romanos 1.4, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ¿qué habla acá en esto de justificado por el Espíritu? Y Romanos 1.4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, justificado en el Espíritu, ¿qué quiere decir? Que él fue reivindicado, porque él fue acusado, fue vituperado, fue insultado, porque él dijo, ¿qué dijo él? Yo soy y soy el Hijo de Dios. ¿Qué eres tú? Blasfemia. Y ahí donde se volvieron, porque ¿qué estás diciendo? ¿Cómo así que sos? Porque no sé si en Juan 8:58, si no me equivoco, que él dijo unas palabras que no me acuerdo en el griego, pero él dijo antes que Abraham, yo soy. ¿Qué quiso decir eso? Si ustedes tendrían una lectura del original, cuando dice antes que Abraham yo soy, lo que él estaba diciendo es ego eimi. Cuando ellos escucharon eso, ego eimi, hicieron para aquí, para acá. ¿Qué estás diciendo? Lo que él dijo decir ego eimi, o antes que Abraham yo soy, Juan 8:58, está diciendo, cuando él dijo ego eimi, o yo soy, él dijo yo soy el gran yo soy, dijo. Claro, nosotros no entendemos porque no estamos en esa época, pero la idea, que un judío escuche que diga yo soy el gran yo soy, lo aprenderíamos, para que puedan entender. Y fue por eso que fue ya él llevado, ¿no? Porque él decía que era el rey. Y ellos usaron, encima no usaron los elementos que tenían que usar estos judíos porque lo llevaron mal, porque no se hicieron falsos testigos, lo acusaron mal, con cargos que mintieron. ¿Por qué mintieron? Porque cuando van a estos, no me acuerdo que estaban en esos César, en esa época, lo acusan falsamente, porque él se dice el rey. La idea es esta, imagínate, quiere sacarte el lugar del rey a ti, él le dice el rey, pero ese no dijo Jesucristo nunca eso. ¿En qué es lo que decía? Lo que es César, pagarle a César, pero ellos dicen, él se quiere sacar el lugar, dice que es el rey, y no estaba diciendo eso Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Falsamente, esta gente que se consideraba grande lo acusaron, entonces, justificado en el Espíritu. ¿Por qué me hice toda esta explicación? Para que ustedes puedan ser enriquecidos, puedan entender qué quiere decir la próxima vez cuando diga ¿qué es justificado en el Espíritu? Es que el Espíritu Santo lo reivindica, pero esto sucede en la resurrección. Y entonces el Espíritu Santo lo declara inocente ahora, de todos esos cargos, todas las acusaciones, porque él era inocente, el cordero debía ser inocente. Cuando se hacía el sacrificio, el cordero tenía que tener un defecto, no tenía que tener una mancha, nada, para ser apto para el sacrificio, sino que Jehová no lo aceptaba, ninguna cosa impura. Y el Espíritu Santo, ¿cómo lo reivindica? Vamos a decir, de la declaración esta falsa, y es declarado inocente. Romanos 1.4, fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección. Cuando él el tercer día se levanta y se cumple, yo levantaré este templo al tercer día, se cumplió la palabra de lo que él dijo y fue reivindicado. Fíjate que Cristo le decía, no como a vos o como a mí. Cuando alguien viene, claro que me toca a mí, yo por supuesto yo sé que soy culpable, pero si no lo soy culpable, bueno,
pero cuando te sucede eso, ponele que hayas sido hallado inocente tú ante una acusación. ¿Qué vas a hacer? Lo que dice 1 Pedro 2:21 en adelante, que Cristo lo entregaba a aquel que juzga rectamente. Claro, yo no lo puedo hacer porque si se me acusa con algo que soy culpable, por supuesto, ¿qué puedo hacer? Encomendarme a mi Padre y pedirle perdón y aceptar el sacrificio de Cristo porque he pecado, porque no tengo otra salida. Me está acusando y yo me hallo culpable y debo correr a la cruz. No me queda otra, pero Cristo no, era inocente, caramba. Entonces, como era inocente, ¿qué hacía? Él dice que enmudeció. Y él dice que entregó a aquel que juzga justamente. Pero llegó un día, un momento, al tercer día, donde él fue justificado. ¿Sabes por qué expliqué todo esto? Porque espero que no haya ningún falso maestro que se atreva a decir que Cristo necesitaba ser justificado. Porque si Cristo necesitaba ser justificado, estoy perdido. Comamos y bebamos ahora después que terminemos esto, porque mañana moriremos. Porque si Cristo necesitó justificado, yo estoy perdido. Yo agarro esto y lo tiro. Porque no era Dios. No es que habla que necesitó ser justificado. Yo necesito ser justificado. Vos necesitaste ser justificado, o necesitamos todos ser justificados. Porque somos hallados ser faltos ante Él. Pero por eso es que cuando habla justificado no habla de que Cristo necesitaba estar bien ante Dios. No, que Cristo fue reivindicado, fue declarado inocente. Me voy sin más preámbulo hasta allá, a ver si... Bueno, acá en Filipenses no me da tiempo de leerlo, pero acá dice lo mismo, por lo cual también Dios le saltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que es todo sobrenombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. La palabra es curio ahí, para gloria de Dios Padre. ¿Ves? Fue también ensalzado y fue levantado en alto, que se lo tenía que haber leído dentro de un ratito, pero bueno, me adelanté, era ahora. Ya lo tienen en mente y ya está. Ensalzado sobre la manera por Dios, ¿ves? Ahora tiene que leído. Vindificado en espíritu, contemplado por los ángeles. Esto de contemplado por los ángeles, mira mis apuntes. Contemplado, visto por los ángeles, yo veía solamente un texto nada más. Mientras los hombres, cuando él había resucitado, fíjate que se estaban peleando entre ellos, habían algunos de poca fe que si no lo viera con mis ojos no creería, y estaba sucediendo muchas cosas. Tenés que entender lo que había sucedido en ese tiempo y estaban todos muy nerviosos por la situación. Pero en Mateo 28, versículos 2 y 7, es así. Esto es hecho. Mateo, estaba en hecho. Mateo, acá está, 28, 2 al 7. La resurrección. Estamos hablando sobre que visto o no sé, o contemplado por los ángeles, la estrofa de este himno. Y aquí se produjo un gran terremoto, por un ángel del Señor descendió del cielo, acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestidura blanca como la de la nieve. Y de miedo a los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres: vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo: venid, ved el lugar donde yacía, e id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado entre los muertos, y aquí él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis, y aquí os he dicho. Bueno, y ahí sigue hablando. Hay muchos textos donde habla de que los ángeles les contemplaron, los ángeles incluso, no solo les contemplaron, sino que los ángeles se le aparecieron también a los discípulos y le dijeron. Entonces, lo que habla el texto de 1 Timoteo, cuando ustedes la próxima vez lo lean, que dice contemplado por los ángeles, es que cuando él fue resucitado, los ángeles estaban contemplando. El mismo 1 Timoteo dice de que, 1 Corintios dice que en las iglesias locales, yo no sé cómo es posible porque yo no los puedo ver, y yo sé que son ángeles ministradores, solamente sé que la palabra está ahí y la debo creer. De verdad no lo sé, yo no lo entiendo, escapa a mí. Dice en Deuteronomio 29 que hay cosas que Dios se las guarda para él. Pero dice que dentro de arriba de cada iglesia local dice que hay ángeles. Y yo de verdad no lo sé, solamente sé que está en las escrituras. Es un tema que siempre yo me asombró. ¿Cómo es posible que Dios ponga ángeles ahí? Y bueno, sí, Dios lo puede hacer.
pero esos ángeles mismos fueron los que contemplaron a Cristo. Y los ángeles están, aunque muchos reformados no hablen de esto, los ángeles, los principados, muchos están ahí, pero estos ángeles fueron, incluso que me acuerdo de una parte donde siempre estaban ahí ellos, en una parte lo fueron a ministrar, en la tentación creo que lo fueron a ministrar. También cuando él estaba orando intensamente y se salió creo que, no me acuerdo, unas gotitas de sangre, los ángeles también fueron. Y acá también aparece que los ángeles también estaban. ¿Qué quiere decir? No me acuerdo más, yo no quiere decir mensajeros, ¿no? Proclamó entre las naciones. Voy a ir nomás hasta ahí porque si no la voy a hacer muy larga. Podía hablar de un montón de cosas de los ángeles, como se le aparecieron a los apóstoles y eso. Fíjate, hecho uno cuando ellos estaban así y que ellos estaban ascendiendo y se aparecen dos varones y se aparecen así al lado de ellos y dicen, ¿qué estás contemplando? No estamos bien. ¿Y quién eran los que estaban ahí? Ángeles. Dice, y ellos lo miraban y dice, Hechos 1:8. ¿De qué están contemplando? Así como él ha ascendido, así descenderá. Y aparecieron estos ángeles. Y a veces no sabemos cuándo están. Dice que, no me acuerdo si el libro de Hebreo, no quiero hablar mucho de angelología, creo que se llama la materia, pero sí están, existen. La Biblia habla de que ellos están. Así que estos ángeles pudieron contemplar al Señor Jesucristo. La otra parte que me quiero apurar, proclamado entre las naciones. Está proclamado o creído entre las naciones o mundo, es que cuando después de la ascensión, no tengo que hacer una explicación exegética porque si ustedes observan todo el himno, fíjense que hace como un coso así, no sé cómo se llamará esto. El himno se va desde el cielo, vuelve a la tierra, fíjese, yo no tengo tiempo de hacer pero esto es manifestado en la carne, está acá, vindificado en el espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado en la tierra, creído en el mundo, recibido arriba. Es como que el himno va haciendo esto, pero perdería tiempo en explicar eso. Voy a explicar más. Contemplado, por ejemplo, proclamado en las naciones. ¿Qué es esto de proclamado por las naciones? O creado en el mundo. Después, vamos a decir, de la ascensión del Señor Jesucristo, se le empezó a adorar al Señor. Como el Señor como Curio. Pero esto era ¿por qué? Porque ya había sido profetizado. Me queda este y no me voy a explicar y uno más, ya terminamos. Está muy bravo el calor. Imagínense yo. Salmo 72. ¿Qué es esto de proclamado en las naciones? ¿Por qué dice esa parte Pablo? No me olvidaba que Pablo no tenía el Nuevo Testamento. Decía, ¿qué dice el Nuevo Testamento? Pablo, cuando nombraba Salmos y otras partes que estaban ahí, pero él no tenía como nosotros. Por eso que vamos a encontrar las profecías que estaban en el Antiguo Testamento. Salmo 72, 8 al 11. Dominar de él el mar, amar y desde el río hasta los confines de la tierra, dobléguense ante él los moradores del desierto y sus enemigos laman el polvo, los reyes de Tarsis y de las islas traigan presente de los reyes de Sabá y de Seba, ofrezcan tributo, pongan a él todos los reyes de la tierra, sirven todas las naciones. Esa parte de sirvan de todas las naciones es muy, vamos a decir, importante. Creo que el texto que más estamos formalizados nosotros es Génesis, versículo 12:3, que dice así: bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta parte que dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es importante. Porque en ti, no estaba hablando que vamos a decir, Abraham, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué profecía es esa? Que estábamos hablando con Gabriel otra vez. Claro, muy bien, lo que dice Gabriel. De la descendencia de él. Podía hablar algo de acá, del dispensacionalismo, que están equivocados. Que no está hablando de la descendencia carnal, sino Gálatas nos da una mejor interpretación. Cuando dice, no dice la simiente, dice Pablo, sino dice que era no hablaba de muchas simientes, sino de una simiente, de él iba a venir el Cristo. Entonces está hablando, y por medio de él, no dice yo, no sé si han escuchado la prosperidad cuando nombra esto y dice, bendeciré a ti a la nación, y los pastores dicen, vamos a bendecir, suelta la bendición. No, lo que está hablando, que por medio de Abraham, con el correr del tiempo y los tiempos, una vez iba a venir ¿quién?
iba a venir Jesús a Hamashiach, entonces iba a venir que iba a hacer la expiación por nosotros pecadores. Esa es la profecía. En ti serán benditas todas las naciones, pero ¿quién? En ti, ¿quién? En Jesucristo. Bendito. ¿De qué? ¿De qué? Que nos iba a redimir de nuestros pecados. Ahí está escondida la profecía, pero oculta. Amos, que la otra vez estaba hablando de Amos, encontré Amos 9, versículos 11 y 12, que la otra vez dice, pero vamos a decir, fíjate que dice restauración del templo de Dios. Cuando ustedes escuchan los dispensacionales, dicen, ya van a levantar el tercer templo, ya están haciendo esto, están aquello, y sacan Amos, y sacan, no me acuerdo qué otras cosas más. Pero si ustedes pueden llegar a entender, esto tiene más para hablar porque es muy complicado. Pero cuando habla de la restauración del pueblo de Dios, que dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré su ruina, y lo reedificaré como en un tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom, y de todas las naciones donde invocan mi nombre, de cada Señor se hace esto. ¿Qué dice el dispensacionalista? Uy, hay que levantar entonces el tercer. Bueno, ya saben, si ustedes saben, hace años que se hacen donaciones, que se hasta por donde van a pasar por Petra, ya están escondidas la comida, para cuando sean perseguidos en la gran tribulación, y todo eso está preparado ya. Pero ¿está hablando de eso Dios cuando dice restauración del templo de Dios? Esto es muy complicado, pero no. Si ustedes pueden llegar a entender esto, o el Espíritu de Dios les puede llegar a entender esto, lo que estaba hablando de el templo, o sea, de Cristo, porque todo esto de Génesis, de Apocalipsis habla de Cristo. Se iba a levantar al tercer día, yo lo levantaré, yo lo reedificaré, ustedes lo derrumbarán, pero yo al tercer día, y yo, vamos a este templo, no, está hablando de Cristo. Y en Cristo, o sea, nosotros, o sea, cuando dice, ¿por qué me persigues, Pablo? ¿A quién? ¿A Cristo? ¿Lo perseguía a Pablo? No, Hechos 9. ¿A quién estaba persiguiendo? A la iglesia. Pablo iba como así, al encuentro de matar cristianos. Iba con una carta así de autorización para matar. El primero que él se resigó fue Esteban, que caía apedreado. Y él dice que la ropa cayó ante un joven Saulo. Y él estaba así. Pero ¿a quién andaba persiguiendo? A la iglesia. Y entonces cuando habla de reconstruir el templo, también acá debemos entender que ustedes y yo también somos piedra viviente. Entonces, ¿qué sucede eso? Cuando dice reedificaré, como en un tiempo pasado, está hablando de Cristo, pero también está hablando de la iglesia, o sea, nosotros. Es más complicado de explicar esto, cuando dice esto, creído en el mundo, cuando habla acá, proclamado por las naciones. Entonces, cuando está diciendo eso el texto, que voy a volver, está hablando que en el mundo, dice proclamado entre las naciones, creído en el mundo. Ya me falta uno solo para terminar. ¿Qué iba a hacer? Él iba a ser reconocido como el Señor, pero entre las naciones y el mundo. Y esto es lo que erraron los judíos. Porque ellos se creyeron los dueños del mundo, ellos se creyeron, bueno, sí, se le habían dado los pactos, la promesa, como habla Romanos capítulo 9. Pero ¿qué sucede? Se lo quedaron para ellos, nada más. Y ellos no lo proclamaron, no entendieron, vamos a decir, el mensaje. O mejor dicho, para que ustedes, no sé si ustedes han encontrado, acá hay los reformados para decir, levantamos en alto una doctrina, aparte de la demás, le mantenemos en alto, que se llama la soberanía de Dios. Cuando vos podés entender la soberanía de Dios, yo soy un defensor de la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Cuando vos entendés la soberanía de Dios, podés entender, o sea, las demás cosas. ¿Qué soberanía? Para que estuvieran en otras iglesias, vamos a decir, en iglesias pentecostales, lo van a identificar esto por soberanía de Dios. Dios está en control. Esa palabra, Dios está en control, es soberanía de Dios. Bueno, eso es soberano. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no creyeron? Porque Dios les cegó el entendimiento, Dios les tapó los oídos para que no creyeran. ¿Por qué? Era necesario que... ¿Por qué Dios les cegó el entendimiento? Oh, Dios es malo, no querían que creyeran los judíos. No, había un qué. Un propósito. Job 1.29, si me equivoco, y Job no negó despropósito alguno a Dios. Me pasa esto, estoy sufriendo, yo soy que soy un cristiano, y estoy haciendo la correcta, y mira, te la porta mal, así. Pero el cristiano dice, hay un propósito atrás. El cristiano, entonces, soberanía de Dios. ¿Por qué le cegó el entendimiento, todo esto para acelerarlo? ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. ¿Cuál es? ¿El propósito cuál era? Que su hijo muriera. ¿Y cómo era la única forma que muriera? Cegándole los ojos
le aborda la locura a ellos y lo llevan a la cruz. ¿Quién lo mató? ¿Los hombres lo mataron a Cristo? ¿Quién fue el que lo puso ahí según Hechos 2? Muy bien, como dice Carlos, el Padre. El Padre fue el que lo llevó ahí. Pero Daniel, ¿cómo? Sí, no tengo tiempo. Pedro dice que el Padre, o sea, lo entrega y el hombre que es responsable lleva a cabo providencia de Dios. Entonces, ¿cómo es esto? La única forma de ser proclamado a las naciones es la que Dios mandó que muriera, y de esa forma al morir, bueno, ¿qué sucede? Él tiene el propósito, no que las cosas suceden porque suceden y como que Dios dice, uy, se me escapó esto y no llevo a esta situación fuera de control. No, Dios tiene control de todo. Y el control era es que ellos murieran, y para ser proclamado a las naciones, vamos a decir toda lengua nación, era necesario que Cristo muriera, y de esa forma, bueno, después, vamos a decir la iglesia, lo que estamos haciendo ahora, que no me acuerdo, se llama, creo que la Gran Comisión, va a ser proclamado a las naciones. Y es por medio de una iglesia local. Y se voy con el último texto. Recibido arriba en gloria. Y con este le prometo de verdad que cerramos. Ya le doy la palabra. Recibido arriba en gloria. ¿Qué es esto recibido arriba en gloria? Que él fue alzado y recibido arriba. Hay muchos textos, pero si ven en Hechos que estaba hablando de ello, van a ver, no sé si han leído el libro de Hechos, donde ustedes ven que el Señor Jesucristo con el cuerpo, no que fue un espíritu que se fue, no, era un cuerpo. Ustedes lo ven y se sentó y dice, ¿qué están comiendo ustedes? Y se sentó, empezó a comer, tenía un cuerpo resucitado. Entonces, cuando él asciende, ¿con qué asciende? En espíritu no, en Hecho uno asciende con un cuerpo. Y esta parte que dice recibido arriba en gloria, que él fue recibido, la idea fue elevado o fue alzado, con lo que hablan hecho, y ellos lo estaban mirando, o sea, cómo estaba ascendiendo hacia el cielo, ¿no? ¿Se puede entender? Y eso es lo que es. Cuando fue, no tengo tiempo de Apocalipsis, pero en Apocalipsis se muestra que en una parte que cantan un cántico, dice que él fue alzado o digno es el Cordero en el cielo. Cuando él entra, los ángeles cantan un cántico al entrar, eso fue alzado. Entonces vimos en el día de hoy, aunque a vuelo de pájaro y un poco extenso, que la iglesia es columna y baluarte. ¿Qué es la iglesia? ¿Me puede explicar la iglesia? Sí, venir a la iglesia y caminar por el camino de la sal. O venir acá que te van a hacer el milagro. Tu matrimonio no va a tener discusiones, va a estar todo bien, Dios te va a prosperar, te va a dar un auto, porque la iglesia es columna y baluarte de la prosperidad. Porque la iglesia, ¿por qué hago esto? Porque Pablo le dice, para que sepas cómo debes conducirse en la casa de Dios. Entonces un ministro y la iglesia debe saber cómo conducirse. Si yo te estoy predicando otras cosas que es contraria a la palabra de Dios, entonces tened en cuenta que lo que tenés que hacer es empezar a buscar de nuevo, enfocar otra iglesia local. ¿Por qué? Porque la iglesia es columna y valor de la verdad. ¿Y de qué verdad me hablas? Bueno, porque la verdad ya sabemos que es Cristo. Yo soy el camino de la verdad. Pero ¿qué verdad? No me quiero extender. Cristo es la verdad encarnada. Es el verbo o es el lobo que se encarnó. Es la palabra de Dios mismo bajando y hablando. No es la verdad manifestada a los hombres. Bueno, podría hablar más de eso, pero con eso está bien, creo. Y eso es lo que aprendimos hoy. La iglesia, entonces, ¿cuál tiene el propósito? Tiene columna de sostener y está parada sobre esto ya está, sobre esto, la palabra que ha sido revelada, y tenemos el deber de defender, proclamar la verdad de Dios y el evangelio a los hombres. Dos cosas más antes de terminar: el evangelismo, que ya lo saben ustedes, y la edificación a los santos. Muy bien, que acá creo que no sé si acá dice, somos una iglesia confesional. Esto significa que estamos de acuerdo con la confesión bautista. Es una confesión nada más, no significa que suplanta la Biblia. Nuestro propósito es glorificar a Dios por medio de la predicación de la ley, o sea, la palabra de Dios, y el evangelio, confiando en que Dios y su santa palabra, y que por medio de ella serán salvos los creyentes y crecerán en el conocimiento de nuestro
Salvador Jesucristo. Bueno, la iglesia tiene eso. Que decir, cuando me decían, ¿qué planes tenés? Y bueno, yo siempre tengo los mismos planes. La evangelización, Dios traerá lo suyo, y una vez que traerá es la edificación. ¿Qué edificación? Que la iglesia es la casa de Dios, necesitan ser edificados ustedes. Se hizo bastante largo, así que ya vamos a estar bien, y ya, no sé, ya creo que ya vieron, vamos a, después de cerrar, a hacer la Santa Cena. ¿Voy o un poco más orar o por yo? Si querés orar, porque y nos va a guiar entonces Gabriel ahora en la oración para cerrar. Padre, nos presentamos ante ti, Señor, como esta iglesia local, reunidos en tu nombre, Jesucristo. Hemos recibido tu palabra, la que has traído, Señor, por medio de tu Espíritu, el Pastor. Te rogamos que esta palabra, Señor, sea para nosotros un alimento, que haya sido para nosotros de edificación, Señor, entendiendo ahora el propósito que tiene la iglesia en esta tierra, Señor. Nuestro propósito es ser columna y baluarte de tu palabra, sosteniéndonos, Señor, por tus doctrinas, por tu verdadera y fiel palabra, que es la que nos guía en este camino. Por eso te rogamos que este sermón que ha sido entregado a nosotros, que tenemos anhelo de servirte, que tenemos anhelo de glorificarte, Señor, a través de nuestras vidas, para llevar la luz al mundo, sea de edificación, Señor. Que estas palabras no sean borradas de nuestras mentes, sino que, Señor, sigan por medio de tu Espíritu trabajando en nosotros, porque creemos, Padre, que tu palabra es la que nos transforma y la que nos va acercándonos más a tu conocimiento, Señor. Por eso la recibimos y creemos, Padre, que en este tiempo tú nos estás preparando para extender tu reino, Señor, para extender la salvación, llevarla a las personas que nos rodean cotidianamente, y veremos tu mano, Señor. Yo tengo fe de que tu palabra, Señor, la que tú nos traes, va a traspasar nuestras vidas, nos va a edificar, y eso, Señor, será luz en el mundo. Seremos luz en este barrio, seremos luz en nuestros trabajos, seremos luz donde nos movamos. Y quiero pedirte, Padre, que en tu voluntad, Señor, tú nos guíes por tu Espíritu a predicar el Evangelio de la verdad a las personas que tú ya has predestinado, Señor, para salvación, a aquellos que tú ya has escogido desde el principio de los tiempos. Que tú nos guíes, Espíritu Santo, y pongas tus palabras en nuestras bocas, a los que por ahí no tenemos tanta doctrina, Señor, o tanta teología. Tú nos ayudes, Señor, a predicar tu verdad, sin usar argumentos humanos o psicológicos o querer seducir a las personas a tu camino, sino predicándoles la verdadera palabra, Señor. Por eso te rogamos que tu misericordia y tu piedad esté con nosotros, que sobreabunde tu gracia sobre nuestras vidas, porque queremos ser llenos de tu Espíritu Santo aún más, queremos crecer mucho más, Señor. Por eso te rogamos por esas personas que tú has puesto en nuestro camino, intercedemos en este momento por ellas, para que esta palabra, Señor, que tú nos has dado, nos sirva a nosotros para entender que tenemos que proclamar tu palabra, y que tú ya has añadido, Señor, a los que han de ser salvos. Por eso nosotros queremos que tú nos uses para predicarles el Evangelio, y que esas personas puedan recibir arrepentimiento y puedan llegar a tus pies, Padre, por medio de Jesucristo. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por poder reunirnos en tu casa. Oramos también, Señor, por los proyectos que tú has puesto en nuestro corazón, el proyecto de cambiar de lugar el lugar de adoración, Señor. Te pedimos por ese presupuesto que tenemos, que en tu voluntad, Señor, sabemos que tú eres el Dios que nos provees, que no es con nuestras fuerzas, sino que todo lo que tenemos porque tú nos los has dado. Por eso somos más que agradecidos por esto que tenemos, Padre, pero hemos entendido que podemos mejorar y podemos extender el lugar para las personas que creemos que han de venir, porque esta obra, Señor, ha de crecer, porque por lo menos de mi parte veo que tu mano está aquí. Por eso te ruego por ese presupuesto, Señor, y por
otros proyectos que tenemos, que sea tu mano, Señor, de providencia sobre nosotros, y que sea tu voluntad, Padre, en medio nuestro. Te damos gracias por este tiempo, exaltamos tu nombre, Señor, te bendecimos, Jesucristo. Gracias. Amén. Y amén. Gracias, Gabriel.